Tras 9 años viajando por el vacío absoluto, la sonda New Horizons encendió sus cámaras para fotografiar un cadáver geológico. A 6.000 millones de kilómetros, Plutón debía ser un simple fósil congelado en la oscuridad total. Pero cuando las imágenes llegaron a la Tierra, el pánico y el desconcierto paralizaron a la NASA. El planeta no estaba muerto, estaba latiendo. A 230 grados bajo cero, descubrieron un colosal océano negro bajo el hielo y una superficie anómala que borra sus propias cicatrices. Nos mintieron. Plutón desafía la física y hoy descubrirás la aterradora anomalía que esconde. Durante más de 80 años desde su descubrimiento en 1930 por Clyde Tombaugh, la humanidad consideró a Plutón como una roca inerte y estéril, un fósil congelado que marcaba el límite del sistema solar, al encontrarse tan sumamente alejado del Sol a una temperatura media de menos 229 grados centígrados. La física básica dictaba que cualquier calor interno remanente de su formación se habría disipado hace miles de millones de años. Plutón debía ser, por lógica, un mundo geológicamente muerto, un fósil espacial acribillado por millones de cráteres de impacto acumulados a lo largo de eones, similar a nuestra Luna. Sin embargo, cuando la sonda New Horizons realizó su histórico sobrevuelo el 14 de julio de 2015, la primera imagen transmitida a la Tierra destruyó por completo esta teoría. Ante los ojos atónitos de los geólogos de la NASA, apareció una descomunal llanura brillante y blanca con una perfecta forma de corazón, bautizada informalmente como la Tombaugh Regio en honor a su descubridor. Pero el verdadero misterio no era la poética forma de corazón, sino lo que había en su lóbulo izquierdo, una gigantesca planicie de hielo de nitrógeno del tamaño de Texas llamada Sputnik Planitia. Al analizar las imágenes de alta resolución tomadas por el instrumento LORRI, los científicos se encontraron con una anomalía desconcertante. La Sputnik Planitia carecía por completo de cráteres de impacto. En una región tan masiva, rodeada por el caótico e infestado cinturón de Kuiper, la ausencia de cicatrices de meteoritos es estadísticamente imposible a menos que la superficie sea extremadamente joven. Los análisis geológicos confirmaron que Sputnik Planitia tiene menos de 10 millones de años de antigüedad y que de hecho se está renovando activamente el día de hoy, en este mismo instante. ¿Cómo es posible que un mundo tan pequeño y frío, teóricamente muerto, tenga la energía necesaria para borrar sus propias cicatrices e ir remodelando su superficie de forma continua? La respuesta de la NASA desveló un mecanismo asombroso. La Sputnik Planitia no es una capa de hielo estática, sino una llanura dividida en gigantescas estructuras poligonales de decenas de kilómetros de ancho, separadas por canales de unos 100 metros de profundidad. Investigaciones lideradas por científicos internacionales, incluyendo simulaciones numéricas avanzadas de la Universidad de Exeter, revelaron que estas celdas poligonales son causadas por un proceso de convección de estado sólido. Debido a las bajísimas temperaturas de Plutón, el nitrógeno, que en la Tierra es el gas invisible que respiramos, se encuentra congelado en la superficie. Sin embargo, a menos 229 metros Celsius, el hielo de nitrógeno posee una reología extremadamente débil y plástica. Se comporta como una pasta blanda o un fluido viscoso. Debajo de esta capa de hielo de nitrógeno de varios kilómetros de espesor existe una fuente de calor interna. Este calor calienta el nitrógeno profundo, disminuyendo su densidad y haciéndolo ascender lentamente hacia la superficie. Al llegar arriba, el hielo entra en contacto con el gélido vacío espacial y sufre un enfriamiento por sublimación extrema, el proceso por el cual el hielo pasa directamente de estado sólido a gas nitrógeno sin pasar por el estado líquido. Este enfriamiento criogénico aumenta la densidad del hielo superficial, obligándolo a hundirse nuevamente por los bordes de los polígonos, creando un ciclo eterno de renovación. El corazón de Plutón, literalmente, late por convección térmica. Se comporta exactamente como un gigantesco río de lava o una lámpara de lava planetaria a escala cósmica. La superficie se mueve, fluye y se regenera constantemente, borrando cualquier cráter de impacto en cuestión de miles de años. Este descubrimiento redefinió por completo la física de los cuerpos helados.
Si un pequeño planeta enano, en los confines más oscuros del sistema solar, es capaz de albergar una dinámica geológica tan activa y vigorosa, impulsada por el clima y la sublimación de sus gases, significa que el calor y la actividad geológica no son exclusivos de los grandes planetas rocosos o de las lunas calentadas por las fuerzas de marea de gigantes gaseosos. El universo está lleno de mundos helados que creíamos estériles, pero que, en realidad, podrían estar latiendo activamente en la oscuridad, desafiando todo lo que creíamos saber sobre la muerte de los planetas. El descubrimiento de que la superficie de Plutón está viva llevó a la NASA a plantearse una pregunta aún más inquietante. ¿De dónde proviene el calor interno que impulsa este latido geológico? Plutón tiene una densidad de 1,87 gramos centímetros cúbicos, lo que indica que está compuesto en un 70% por roca y un 30% por hielo. Los elementos radiactivos atrapados en su denso núcleo rocoso de 1.700 kilómetros de diámetro, como el uranio y el torio, se desintegran lentamente, liberando calor de forma constante. Para que este calor no se disipe inmediatamente al espacio a través de la delgada corteza, Plutón debe poseer una capa aislante perfecta. Al analizar la orientación de Sputnik Planitia, los científicos notaron que la llanura está perfectamente alineada en el eje de marea que conecta a Plutón con su luna gigante Caronte. Caronte tiene la mitad del tamaño de Plutón y orbita increíblemente cerca, a menos de 20.000 kilómetros. Esta proximidad genera una fuerza de marea brutal que mantiene a ambos cuerpos en un acoplamiento de marea mutuo y perfecto. Siempre se muestran la misma cara. La alineación de la inmensa cuenca de Sputnik Planitia con este eje de marea solo puede explicarse físicamente si existe una anomalía gravitacional positiva, es decir, si esa cuenca deprimida es en realidad más pesada que el resto del planeta. Pero, ¿cómo puede una cuenca deprimida, que es una fosa gigante de 3 a 4 kilómetros de profundidad, ser más pesada que las tierras altas circundantes? La única explicación física plausible es que debajo de la corteza congelada de Plutón existe una inmensa capa de agua líquida mucho más densa que el hielo superficial. La NASA y científicos planetarios de la Universidad de California y el MIT estiman que, a unos 150 kilómetros bajo la llanura de Sputnik Planitia, existe un océano subterráneo oculto de unos 100 kilómetros de profundidad. Un océano colosal que contiene tanta agua líquida como todos los océanos de la Tierra combinados. La existencia de agua líquida a semejante distancia del Sol sacudió los cimientos de la astrobiología. A -200 Kenabros C, el agua debería congelarse instantáneamente, expandiéndose y reventando la corteza del planeta. Sin embargo, los datos espectroscópicos de la New Horizons revelaron la presencia de trazas de amoníaco en la superficie, expulsado presuntamente por fracturas tectónicas profundas como Virgil Fossae. El amoníaco es un anticongelante químico sumamente potente. Al mezclarse con el agua, reduce drásticamente su punto de congelación, permitiendo que el océano permanezca en un estado líquido y pastoso incluso a temperaturas criogénicas extremas. Las implicaciones de este océano prohibido para la humanidad son trascendentales y estremecedoras. Durante décadas, la búsqueda de vida extraterrestre se ha limitado estrictamente a la zona de habitabilidad de las estrellas. La franja templada, donde el calor de un sol permite la existencia de agua líquida en la superficie de un planeta, como ocurre en la Tierra y Marte. Plutón ha roto esa regla de oro. Si un planeta enano, situado en el congelador del sistema solar, es capaz de mantener un océano líquido colosal gracias al calor radiactivo de su núcleo y al aislamiento de su corteza helada, entonces la zona de habitabilidad del universo no se limita a las cercanías de las estrellas. Los océanos líquidos, el ingrediente fundamental para el surgimiento de la vida, podrían ser comunes en los miles de millones de planetas enanos, lunas heladas y objetos del cinturón de Kuiper que flotan desolados en el vacío interestelar profundo. El agua líquida, y por ende la vida, ya no requiere de un sol. Podrían existir ecosistemas biológicos enteros prosperando en la oscuridad absoluta de los océanos subterráneos de mundos helados por todo el cosmos, calentados únicamente por el sutil decaimiento de átomos de uranio en sus núcleos rocosos. La Tierra y su vida dependiente de la luz solar podrían ser, en realidad, la excepción en un universo donde la vida abisal y subterránea en mundos congelados es la verdadera norma cósmica. Si la existencia de un océano colosal bajo el hielo de Plutón no fuera lo suficientemente perturbadora,
La sonda New Horizons desveló un fenómeno visual y químico sacado directamente de una novela de terror cósmico: la caída de nieve roja sobre sus desiertos helados. Al observar las regiones ecuatoriales de Plutón, la sonda capturó una inmensa mancha de un color rojo oscuro, casi negro, que se extiende por miles de kilómetros alrededor de su ecuador. Esta terrorífica región fue bautizada informalmente por la NASA como Cthulhu Regio o Cthulhu Mácula, en honor al místico monstruo de H.P. Lovecraft. Esta zona es increíblemente antigua, repleta de cráteres ancestrales de más de 4.000 millones de años de antigüedad, y está cubierta por una fina capa de un alquitrán rojizo de origen orgánico conocido como tolinas. ¿Cómo se produce esta nieve roja en un mundo congelado? El mecanismo químico es un ballet de radiación interestelar y dinámica atmosférica. La tenue atmósfera de Plutón está compuesta principalmente de nitrógeno, con pequeñas cantidades de metano y monóxido de carbono que se subliman desde el hielo superficial. Cuando la radiación ultravioleta de alta energía del Sol y los rayos cósmicos procedentes del espacio exterior impactan contra las moléculas de metano y nitrógeno gaseoso en las capas superiores de la atmósfera, rompen sus enlaces químicos. Los fragmentos resultantes vuelven a combinarse de forma caótica, formando macromoléculas orgánicas complejas y pesadas llamadas tolinas. A medida que estas tolinas se acumulan en la atmósfera media, comienzan a aglutinarse en partículas sólidas de tamaño nanométrico, formando hermosas e inesperadas capas de neblina azulada que envuelven al planeta enano, visibles en las espectaculares fotografías a contraluz tomadas por la New Horizons. Eventualmente, estas partículas orgánicas se vuelven demasiado pesadas para permanecer suspendidas en la tenue gravedad de Plutón, y comienzan a precipitarse muy lentamente hacia la superficie, cayendo como una silenciosa y constante nieve roja que tiñe los valles glaciales de Cthulhu Regio y decora las cumbres de las cordilleras de metano congelado en Alidris y Montes. Para la humanidad, el descubrimiento de las tolinas en Plutón representa un espejo científico de nuestros propios orígenes. Las tolinas son compuestos orgánicos prebióticos complejos, ricos en carbono y nitrógeno. Representan los ladrillos químicos fundamentales con los que se construyen los aminoácidos y las bases nitrogenadas que forman el ADN y el ARN, la base de toda la vida conocida. Este hallazgo conecta de forma directa a Plutón con la Tierra primitiva. Hace 4.000 millones de años, la Tierra era un mar de magma estéril y hostil, desprovisto de compuestos orgánicos complejos. Se cree que durante el periodo conocido como el bombardeo intenso tardío, millones de cometas y fragmentos helados procedentes del cinturón de Kuiper, la misma región de la que Plutón es el rey, impactaron contra la Tierra joven. Estos cometas y meteoritos helados estaban repletos de tolinas y compuestos orgánicos sintetizados en el gélido vacío del espacio exterior, exactamente de la misma manera en que se producen hoy en Plutón. Por lo tanto, Plutón es un laboratorio criogénico congelado en el tiempo que nos muestra el aspecto exacto de la materia prima que sembró la vida en la Tierra, las moléculas de las que estamos hechos todos los seres humanos, los bloques orgánicos que permitieron que la sopa primordial terrestre despertara y comenzara a replicarse, se formaron originalmente en el frío extremo de mundos como Plutón. Al mirar el desierto rojo de Cthulhu Regio, no estamos observando un páramo extraño y alienígena. Estamos contemplando el útero congelado de nuestra propia existencia, la cuna química de la humanidad que ha permanecido perfectamente preservada a 6.000 millones de kilómetros de distancia durante miles de millones de años. La odisea de la New Horizons en Plutón no solo reescribió nuestro pasado y el origen de la vida, sino que abrió de par en par las puertas hacia nuestro futuro como especie interestelar. Uno de los hallazgos más fascinantes de la misión fue la extrema dinámica de la atmósfera plutoniana. La atmósfera de Plutón es respirable en términos geológicos. Respira y cambia de tamaño de forma dramática a lo largo de su órbita de 248 años terrestres. Debido a la extrema excentricidad de su órbita, hay periodos en los que Plutón se acerca tanto al Sol que llega a estar más cerca que el propio Neptuno. Durante este perihelio, la evaporación de los hielos de nitrógeno y metano se intensifica drásticamente, haciendo que la presión atmosférica aumente significativamente,
llegando a ser hasta 3 veces la presión de Marte. Los científicos teorizan que en estos periodos de máxima presión, las condiciones de temperatura y presión podrían permitir la existencia temporal de ríos y lagos de nitrógeno líquido fluyendo sobre su superficie, esculpiendo los extraños valles dendríticos que la New Horizons fotografió en Pioneer Terra. Sin embargo, a medida que Plutón se aleja del Sol hacia su afelio profundo, la iluminación disminuye drásticamente, lo que debería provocar el colapso casi total de su atmósfera, congelándose y cayendo de vuelta a la superficie como escarcha de nitrógeno sólido. Este dramático cambio estacional convierte a Plutón en el motor dinámico más extremo del sistema solar exterior, una máquina meteorológica que reacciona de forma salvaje a la sutil radiación solar. El efímero sobrevuelo de la New Horizons en 2015 duró apenas unas horas antes de que la sonda saliera despedida a toda velocidad hacia el espacio interestelar, dejándonos con miles de preguntas sin responder. Para desvelar los misterios del océano subterráneo, estudiar los criovolcanes activos como White Moons y buscar biofirmas químicas en las tolinas de la superficie, la humanidad necesita volver a Plutón. Pero esta vez no para pasar de largo, sino para quedarse. La NASA y Princeton Satellite Systems ya han diseñado la tecnología que hará esto posible. Un revolucionario concepto de misión llamado Fusion Enable Pluto Orbiter and Lander. Esta ambiciosa propuesta utiliza como propulsión principal el Direct Fusion Drive, DFD, un motor de fusión nuclear único basado en el reactor de configuración de campo invertido de Princeton, PFRC. A diferencia de los combustibles químicos tradicionales o de la propulsión iónica lenta, el Direct Fusion Drive utiliza la fusión de deuterio y helio 3 para generar un plasma supercaliente que se acelera a través de una tobera magnética, logrando un impulso específico asombroso de 10.000 segundos y una fuerza de empuje de hasta 7.5 newtons por megavatio. Esta tecnología de propulsión limpia y ultraeficiente permitiría llevar una nave espacial de 1.000 kilogramos directamente desde la órbita terrestre hasta la órbita de Plutón en tan solo 3.75 años, un viaje que a la New Horizons le tomó casi una década. Pero el verdadero aspecto revolucionario del DFD es que, al llegar a su destino, el reactor de fusión integrado proporcionaría hasta 2 megavatios de potencia eléctrica constante a los instrumentos científicos de la nave. Esta ingente cantidad de energía permitiría establecer comunicaciones láser ópticas de banda ancha de ultra alta velocidad con la Tierra, alimentar un aterrizador en la superficie de Plutón mediante un potente haz de luz láser infrarrojo de 1080 nanómetros beaming desde el espacio y perforar la corteza de hielo para sumergirse directamente en el océano subterráneo en busca de vida extraterrestre. Plutón ha dejado de ser el final del sistema solar para convertirse en el nuevo comienzo de la exploración interestelar. Su baja gravedad, la abundancia extrema de helio 3 y deuterio congelado en su superficie, los combustibles perfectos para los reactores de fusión nuclear del futuro y su ubicación estratégica en el cinturón de Kuiper lo convierten en el puerto espacial natural de la humanidad. El sorprendente descubrimiento de la NASA en Plutón no solo ha revelado un mundo dinámico de volcanes de hielo y océanos oscuros, ha desvelado que las fronteras del sistema solar no están muertas. Plutón nos está esperando en la fría oscuridad como el peldaño final desde el cual nuestra especie finalmente dará el salto definitivo hacia las estrellas.